A mí me gusta estar gordita, para que lo sepan. Llenita. No vamos a decirle Sí, edad. como que no. 40 años cumple esta tipaza. 40 sin filtro. Sin Esto filtro. no es sin filtros. Así Y es. hoy aquí no hay una cubana. Entonces, para adelante, 40. Hay 1000 maneras de ser actriz. Para Elizabeth Castro. No solamente con un título. Pero sentirse que no estás cumpliendo con tu vocación, con lo que a ti de verdad te llena. Ya que para mí la actuación ya murió. ¿Qué tuvo que pasar para que dijera, voy a volver a intentarlo? A todo aquel que tenga un sueño y que esté luchando, que no se detenga, que no pare, que cuando uno tiene ganas de detenerse, deseos de tirar la toalla, como lo he tenido yo y lo he sentido muchas veces, es cuando he dicho no, ahora es cuando hay que seguir hacia adelante. Hoy en Negocios Sin Filtros tenemos una conversación especial. Hoy vamos a hablar con Elizabeth Castro, la actriz cubana empírica que se formó a base de esfuerzo, porque mucha gente, incluyendo ella, pensaron que no podía por muchas cosas. Pero ella demostró que todo lo que te propongas lo puedes lograr. Contra cualquier cosa, edad, contra la sociedad, contra tu físico, incluso contra tu propia mente, que muchas veces te dice que no puedes, y eso tienes que saberlo convertir en combustible para hacer realidad tus sueños de niño. Hoy vamos a hablar con la niña que soñaba con ser actriz, que fue locutora o que es locutora y que hoy es una gran amiga, talentosa, una mujer con una vibra excelente, madre, y que ha sabido inspirar a miles y miles de cubanas y no cubanas, tanto dentro como fuera de Cuba. Démosles la bienvenida con mucho cariño y con mucho amor a esta gran mujer que hoy estará con nosotros compartiendo su vivencia y su historia detrás de la actriz que es. Bienvenida, amiga, a Negocios Sin Filtro. Gracias, Enrique. Gracias por la oportunidad. Gracias por todo eso que has dicho de mí. Pues sí, actriz empírica que estudió ahora 4 años en la universidad y que ya hace un añito me gradué. Gracias a Dios. Bienvenida gracias. a tu espacio. Así que soy todo oídos para que... Sin filtro, fíjate. Sin filtro. Bueno, aquí voy a hablar de todo. No te puedes ir, tienes que quedarte ahí. Sí. Quédense que les va a encantar esta conversación, porque es una conversación, no es un capítulo, es una conversación. Gracias, Elizabeth. Gracias a ti. Siéntete como en casa y vamos a comenzar con una duda que yo tengo personalmente de ti, porque de hecho nunca te la he preguntado. En casa me siento. Okay. Buenas. Para mí es un placer enorme estar aquí compartiendo en este espacio tan de buena energía, de buena vibra, tan sin filtros, como el nombre lo dice. Muy agradecida por la oportunidad. No, al contrario, gracias a ti por bañarnos a todos con esa energía que tú tienes, que desde el primer día conectamos súper espectacular. La verdad, eres una gran persona. Ahí en México dice, eres un tipazo cuando una persona es... Soy un tipazo. Tú eres una tipaza. Soy una tipaza también. Entonces, Elisa, vamos a hablar de Gina. Ese personaje con el cual todos te conocimos, la mayoría de las personas te conocen, te asocian. Y yo quiero ir un poquito más allá. Un poquito a la Elizabeth que está detrás de Gina. Cuando la televisión se apaga, cuando ya no hay ninguna cámara enfocándose, ¿quién es Elizabeth Castro? Esta que ves aquí, esta tipaza, esta que ves aquí, esta que es muy hipersensible, esta canceriana, nací el 22 de junio, soy muy extrovertida, muchas veces tengo un mutismo total, muchas veces lloro, sufro todo lo de todo el mundo, lo de las personas.
me afecta si veo una persona en la calle que necesita ayuda, que no tiene alimento. Me quedo con eso en la cabeza durante el viaje, si voy en un carro, si llego a la casa y me preocupa y estoy al tanto de, ay, cómo esa persona habrá resuelto su comida, cómo, si es un enfermo en un hospital, me quedo preocupada. Soy una persona muy hipersensible. Me entrego muchísimo. Me entrego mucho, 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 mucho. Y según me entrego, cuando las cosas no van bien o en un momento determinado recibo una traición, recibo una mentira, cierro igual la puerta. Qué lindo. Muchas felicidades atrasadas, pero Gracias. estás preciosa, cumpliendo, no vamos a decirle Sí, edad. como que no. 40 años cumple esta tipaz. 40 sin filtro. Sin Esto filtro. no es sin filtros. Así Y es. hoy aquí no hay una cubana. Entonces, para adelante, 40. 40 años bien cumplidos Bien cumplidos. y bien vividos. Muy orgullosa de mí. Elisa, ¿qué parte de ti la gente no conoce? Yo diría que todo. Hay muchas cosas que he dicho en entrevistas, hay cosas que no he dicho en entrevistas, pero que amistades y personas cercanas conocen de mí. De alguna manera, las personas que me aman, que me quieren, que tienen intimidad conmigo, como mis amigos más cercanos, mi esposo, mis hijos, mis padres, mi familia en general, y conocen todo de mí. Hay cosas que no he dicho en entrevistas, pero, ¿sabes? Las personas que me conocen, reitero, me saben todo de mí. No hay parte de Elizabeth que las personas no conozcan. Ok. ¿Qué parte de ti, como persona, como Elizabeth, te gustaría que tu público conociera, que crees que ellos no ubican todavía? Bueno, hay muchas personas de mi público que desconocen de mi don espiritual. Elizabeth es una persona muy espiritual. ¿Cómo es que decimos? Como vamos a decir, tengo un don de evidencia, que hay muchas personas que lo desconocen, un don natural y que se manifiesta muchísimo en mi vida totalmente. Soy muy, muy, muy espiritual. Soy muy de la naturaleza. Okay. Me encanta la naturaleza, me encantan los árboles, me encanta el clímax, el sol, todo me gusta, las plantas, todo me encanta. Elizabeth, cuando alguien te dice Gina en la calle, ¿qué siente Elizabeth? Ay, ya no es solo en la calle, como decimos los cubanos, en la calle. Ya no es solo en la calle, Enrique. Es en mi casa. Es que a pesar de hace ya 2 años haber hecho este personaje, haber vivido, haber estudiado, decir Gina para mí Gina representa mucho. Gina encierra mi vida. Gina encierra el trabajo que pasé para superación, para superarme. Gina encierra mi vida personal, cosas que viví, que utilicé para mi personaje, cosas que desconocía, que viví en un momento, Elizabeth vivió en un momento, y que cuando me senté con una psicóloga y amiga, Dayamis Rodríguez, a quien envío un beso, descubrí tantas cosas que le podían suceder a Gina, que estaba viviendo Elizabeth, y muchas cosas que estaba viviendo Elizabeth que le podían o le pudieron suceder a Gina. Y entonces hubo una mezcla muy linda, muy, muy profunda entre Elizabeth y Gina y Elizabeth. Gina para mí es vida, Gina para mí es estudio, Gina para mí es escuela, aprendizaje, amor, vivencia, mi trayectoria. Gina es la trayectoria de Elizabeth y cosas que Elizabeth desconocía. Es un binomio para mí perfecto. ¿Alguna vez has sentido que el personaje puede comerse a la persona, a Elizabeth, en la vida real? Bueno, a mí me comió, me tragó y todo lo demás. A ver, sí, por así decir que se come, o sea, era algo que yo realizaba el personaje, grababa, y fueron tantos días de grabación
en la locación de mi casa, porque trabajamos por locación. Por ejemplo, se trabajó todas las escenas de la locación del restaurante, todas las escenas de la locación de la casa de Gina con su familia. Y entonces llegaba a la casa y mis hijos me decían, hey, mamá, llegaba muy tarde, porque yo en ese momento vivía en San Antonio de los Baños. Vivía en San Antonio de los Baños, que de acá de La Habana es distante. Gracias. Okay. Una falta de transportación, de transporte. Todos sabemos la situación, por lo menos los cubanos. Pasé mucho trabajo, me renté aquí en la ciudad de La Habana, me quedé sin renta. Conocí muchas personas que me quedaba así sin renta, sin un lugar donde estar. Creé amistades, amistades a las que amo muchísimo, que me brindaron su casa. Incluso muchas ya no están en Cuba. Una señora a quien le debo mucho, se llama Mama. Luz a su espíritu, ya no está. Ella me abrió las puertas de su casa, gracias a su nuera Lucila, que es la productora de Pronira en los Estados Unidos, de todos los actores. Ella me abrió las puertas de su casa. Giselle en Centro Habana, muchas amistades. Eileen López Portillo. Si se me queda alguien, le debo a muchas personas. Muchas personas del pueblo, reitero, valga la redundancia, tuvieron que ver con mi personaje, pusieron su granito de arena, porque yo no tenía dónde estar. Y muchas veces me quedé sin renta y el pueblo, las personas, yo rodé, como decimos al buen cubano, Elizabeth Castro rodó la novela y rodó haciendo la novela, porque no tenía dónde estar. Yo terminaba a veces de grabar en Cogimar 8:30 de la noche y se dice el trompo que va repartiendo los actores, y ya yo me quedaba para esta zona de acá, de donde me quedo en la terminal del Lido para ir para la provincia de Artemisa actualmente, donde está San Antonio de los Baños, mi pueblo natal, a quien envío un beso a todos los ariguanabenses. Y a veces me quedaba botada, como decimos a buen cubano, botada, no tenía en qué irme para mi casa. Recuerdo que una de las últimas escenas, prácticamente los actores, el equipo, tuvo que hacer como una ponina para, si se me iba el transporte, poder alquilar un carro para llegar a San Antonio, 10, 11, 12 de la noche. A veces cuando comía a esa hora de la noche, me quedaba dormida, no podía estudiarme las escenas del otro día. Me bañaba y a las 4 de la mañana, Elizabeth ya estaba en una parada, sacando la mano, parando carros, autos, lo que apareciera, para regresar a esa parada del Lido, a esa terminal del Lido, 4 de la mañana, 5 de la mañana, y mis escenas, con miedo a que me asaltaran, yo me ponía una blusa, un pullover y el teléfono lo ponía dentro, y ahí miraba las escenas y me las ibas estudiando hasta que amanecía 8 de la mañana, 7:30 de la mañana, que me recogía el trompo, la guagua o el taxi del rodaje de la novela, viceversa. Realmente fue bastante sacrificado y un sacrificio enorme, pero además todo esto fue empírico para mí, porque Elizabeth en ese momento no tenía estudios de actuación. Ahí te voy a cortar. ¿Tú sabes por qué te voy a cortar? Porque más adelante vamos a profundizar en ese tema. Perfecto. Ahorita quiero que hablemos de la niña que soñaba con ser actriz, porque investigándote supimos que desde niña tú tenías esa vocación, ya tú sabías que querías ser actriz. Entonces, quiero saber qué sentía esa niña del pueblo San Antonio que quería ser actriz. ¿Qué sentimientos sentía en aquel entonces? ¿Qué soñaba? Esta entrevista me está tocando puntos cardinales de mi corazoncito. Bueno, esa niña, desde que tenía 6 años y hace días, el 22 de junio cumplí 40, dijo, quiero ser actriz. Recuerdo que en ese momento se estaba transmitiendo la telenovela, la cubana, Sol de Batey. Y yo imitaba todo lo que yo veía en la televisión.
yo dije, yo quiero ser eso que ellos hacen, eso es lo que yo quiero, eso es lo que yo quiero. Y me ponía delante del espejo con una suiza y cantaba, porque me gusta el canto, y cantaba y actuaba y declamaba. Y todo el mundo me decía desde niña, tú eres Gina Cabrera, oye, igualita Gina Cabrera. Y siempre quise ser actriz. Desde los 6 años dije, quiero ser actriz. ¿Cuándo se hizo ese sueño realidad? Bueno, hay 1000 maneras de ser actriz para Elizabeth Castro. No solamente con un título. Yo recuerdo que cuando yo era pequeña, cuando hacíamos actividades en el barrio, yo siempre preparaba y tomaba muchachitos y hacíamos poemas y hacíamos obras de teatro. Yo me creía que yo era obras de teatro. En aquel momento eran otros tiempos. Mi mamá me puso en la Casa de la Cultura, me llevó a la Casa de la Cultura, donde me pone a estudiar actuación con mi querida, amada y segunda madre, Maridelis Micheli, ya fallecida, mi maestra de teatro, donde ellos me pusieron en la Casa de la Cultura maestra, porque yo no la dejaba dar clases. Y entonces hicimos una obra, recuerdo, que se llamaba Fantasía, yo hacía de la Brujita Campanilla, y otra obra de la Gata Sin Amigos, donde hacía de Mariposa, y varias obras infantiles, donde cuando ella estaba en el montaje de la obra, yo le decía, ay maestra, yo quiero que esto sea así, pero ay maestra, yo quiero que esto sea de esta forma. Y ella decía, a ver maestra, ¿cómo tú lo quieres? Y se me fue quedando el maestra. Y la familia Micheli, a quien le debo todo, a quien le debo mi curso de locución, mi evaluación de locución, mi título, a quien le debo todo eso, a la familia Micheli de San Antonio de los Baños. Le agradezco muchísimo. Esa fue la Elizabeth, actriz sin título, la que incursionó en la Casa de Cultura, la que estudió piano de pequeña. Mi mamá me ponía en todo. Cuando aquello no había computación, era mecanografía, no me gustaba. Mi mamá me puso en piano, no me gustaba. En todo, estudié idioma inglés, no me gustaba, y todo lo dejaba a media, Y creo que eso de dejarlo a media fue parte del proceso de Elizabeth como actriz. Totalmente. Porque aprendí, aunque estaba pequeña, aprendí de todo un poco. Y desde siempre me gustó dirigir y hacer obras de teatro, y muy extrovertida de niña, muy extrovertida. Recuerdo que de pequeña mi mamá nos crió a mí y a mi hermano y a otro hermanito mío que yo tengo. Y yo salía de mi escuela, yo era la mayor, y mi mamá estaba trabajando. Yo recogía a mis hermanos y de ahí con mis hermanos iba para la Casa de la Cultura. Ellos se sentaban ahí, me miraban ensayar, y de ahí o mi mamá salía del trabajo y me recogía en la Casa de Cultura, o de los mismos padres que habían ahí que iban para mi barrio, me llevaban para allá, y fue bastante fuerte. Muchas veces mi mamá no podía ir a verme actuar cuando niña. Siempre en la escuela, en los matutinos, era la primera, en todo. O sea, ahí fue formándose Elizabeth, la otra parte de Elizabeth como actriz. Porque creo que eso lo llevo en la sangre. Yo no puedo vivir sin actuar. ¿Lo llevas en la sangre? No puedo, Enrique. Yo siento que muero. Yo necesito, no sé, hacer una voz en off, grabar algo, hacer una promoción, actuar, hacer algo, aunque sea para mí, en mi casa. Es increíble que a veces digo, ay, yo publicara esto que acabo de hacer, pero a veces digo, ay, no. Mira, eso es algo que de Elizabeth quizás las personas no sepan. Soy un poco temeraria. Quizás las personas me ven muy extrovertida en las redes, pero lo haré así, lo haré de esta forma. Y eso es parte de Elizabeth la actriz. No me gusta tanto producirme. Mucho maquillaje, arreglarme. O sea, me acabé de levantar y estoy haciendo un café y hago una historia y hablo con mis seguidores y tal. Y bueno, soy así, me gusta la naturalidad. Me gusta mucho la naturalidad. Eso a mí me encanta porque se te nota el talento que tienes. Ay, gracias, Enrique. La verdad, desde que te conocí, gracias. me di cuenta Para mí es un honor. del gran talento que tienes porque te sale espontáneo.
no tienes que fingir, no tienes que apegarte a un guión. Y eso es algo que Eso es algo que no un talento soporto. natural. Pero eso es algo. Hay directores que sí, que debes ahí guiarte por, o personas para las que trabajas que lo quieren exactamente igual. Pero hay personas que no. Que te dan esa flexibilidad. Exactamente. Por ejemplo, yo trabajé con un director donde yo le dije, ¿te gustaría ver lo que he creado con respecto a este personaje? Porfa, te pido que veas lo que acabo de hacer. Si no te gusta, cuando estemos grabando, tú me lo dices y lo hacemos a tu manera. Pues nada, le encantó mi creatividad, la manera de crear el personaje, le gustó y así quedó. Elizabeth, en tu historia hay algo bastante peculiar. Y es que tú pasaste por el magisterio. Tú fuiste profesora o eres profesora primaria. ¿Cómo se siente eso de estar haciendo algo que es honrado? Es algo que está bien en lo convencional, pero sentirse que no estás cumpliendo con tu vocación, con lo que a ti de verdad te llena. ¿Cómo fue esa etapa? A ver, sí tengo vocación para el magisterio, muchísima. Y me encanta trabajar con los niños y para los niños. Te cuento, sigo mi incursión en la actuación de niña y por situaciones familiares, abandono cuando me llega la oportunidad de hacer las pruebas de la ENA en 9º grado, por temas, o sea, religiosos y tal, de mi familia, no continúo la actuación. Y ahí, en 9º grado, dije, ¿qué hago? Ya, Hubo una adiós el ruptura arte, ahí. exactamente, adiós el arte. Y entonces yo empiezo en un pre, cuando antes era becado en el campo. Recuerdo que el pre se llamaba Santiago Figueroa, por allá entre Huira y el Tumbadero, allá en San Antonio de los Baños. Y ahí pasó el 10º grado, sufrí muchísimo, lejos de mi familia, de mi mamá, de mi hermano, sufrí muchísimo. Y ahí te estoy haciendo este recuento para que veas cómo incursiono en lo pedagógico. Escojo este prepedagógico, ya en 11º le digo a mi mamá, sácame de pre, no puedo más, ya no puedo más, no voy a terminar los estudios, no voy a terminar nada, esta vida de pre en el campo no puedo con ella. Y entonces llega la oportunidad de los maestros emergentes en Cuba, y incursiono, entro en la escuela Vicente Pérez Nova en aquel momento de Ceiba del Agua, Ceiba 4. El pase era cada 15 días, pero las condiciones eran mucho mejor. Fue cuando se abrieron por primera vez el 2º curso de maestros emergentes en Cuba. Ahí me hicieron vicepresidenta de la FEN y todo, y tenía la oportunidad de estar un poco más en viajando de la escuela por reuniones de la escuela, de la FEN y tal. Iba a Cojímar, aquí, allá, Mesa Redonda y esas cosas que participábamos ahí. Y bueno, termino el 11º grado como maestra emergente. Y el 12 lo hago, como decimos aquí, en la calle, de práctica, aprendiendo con una profesora guía en una escuela primaria. Recuerdo que mi primer grado fue 3º grado, o sea, maestra de 1º a 4º. Bueno, Enrique, estuve 8 años como maestra en una escuela primaria en San Antonio de los Baños. Hice mi 12 grados y estuve de práctica. Y entonces salí con las dos cosas. Elisa, ¿qué aprendiste como maestra que hoy te sirve como actriz o que te sirvió luego como actriz? Todo. Y te voy a entrelazar las dos preguntas porque te hice un recuento, cómo Elisa va a llegar al magisterio. Y de alguna manera, en el aula se actúa. Porque ser maestro también es un don. No todo el mundo enseña, no todo el mundo llega al alumno. Yo he tenido profesores que me han explicado, por ejemplo, en la matemática, que me es bien difícil, me gustan las letras. Yo he tenido un profesor que no lo entendía, no llegaba a mí. Sabía una matemática espectacular, pero a mí no llegaba. Entonces, para ser maestro, hay que tener ese don de la explicación, de la paciencia. Y trabajé 8 años
primer ciclo de primero a cuarto grado, y ahí me sentía actriz. Porque me dijiste, ¿cómo llevas el magisterio sin hacer aquello que es lo que te llena? O sea, de alguna manera, yo siempre buscaba, es como si estuviera dándole vuelta a la actuación y vueltas a la actuación, aunque no estuviera directamente actuando. Y entonces, nada, fue así. Estuve esos 8 años actuando en un aula. Ahí Qué nació padre. mi primer hijo. Ahí vamos a ir también. Sí. Vamos a tocar ahí. Déjame preguntarte, Elisa, ¿en algún momento sentiste que no ibas a volver a la actuación en esa etapa? Lo ¿Pensaste eso? sentí, sí. Dije, bueno, ya que no voy a ser actriz, ya que para mí la actuación ya murió, bueno, pues entonces siempre me gustó la radio. Desde niña escuchaba mucha radio. Mi madrina de bautizo, Tata, Silvia, muy cariñosamente le decíamos Tata, ponía mucho radio, Radio Progreso, mi tía me ponía mucho Radio Enciclopedia. Desde niña escuché mucha radio, nocturno, que no sabía cómo dividirme, si en nocturno o en la novela Sol de Batey, porque era prácticamente el mismo horario. Y tú me veías en el cuarto oyendo el radio y de momento sacaba la cabeza y veía la televisión. Recuerdo en un Caribe, en un televisor Caribe o Crin, blanco y negro, aquello era. Y muchas veces así me dividía entre la radio, la televisión. Siempre me gustó el medio. Y ya cuando sentí que ya mi mundo como actriz había decaído, que ya dije, ya como no puedo ser actriz, al menos voy a luchar por trabajar en la radio, por ser locutora, por ser algo, el magisterio donde yo pueda actuarle a los niños. La clase lleva un objetivo, un método, un procedimiento, una motivación. Y yo en las motivaciones trataba de disfrazarme de espantapájaro, si era de matemáticas, de algo de árbol, o me pintaba, o de payaso. Siempre motivé las clases, traté de motivar las clases con lo mejor de mí. De alguna manera estaba actuando. No, qué padre. Fíjate que yo soy profesor y nunca lo había visto así, aunque conectando contigo en la conversación, lo acabo de entender que Yo sí. Elisa, ¿qué tuvo que pasar para que dijeras voy a volver a intentarlo? Pasaron tantas cosas. Estaríamos aquí hasta mañana en esta entrevista. Qué fuerte la pregunta que me has hecho. Todas son muy fuertes porque es que todo me ha costado tanto sacrificio. Donde le digo a las personas, a todo aquel que tenga un sueño y que esté luchando, que no se detenga, que no pare, que cuando uno tiene ganas de detenerse, deseos de tirar la toalla, como lo he tenido yo y lo he sentido muchas veces, es cuando he dicho no, ahora es cuando hay que seguir hacia adelante. Y te lo digo a ti también en tu emprendimiento, en la lucha, en el diario, y todavía no he logrado cosas, sueños que tengo. Vuélveme a la pregunta porque me fui, porque ¿Qué tuvo que pasar para que dijera voy a volver a intentarlo? Bueno, ¿qué tuvo que pasar para decir voy a volver a intentarlo? Mi niño nació, fue intolerante lácteo, muy enfermizo, el mayor, Alay, tiene 20 años en la actualidad. Me presenté a un curso de locución y sencilla y llanamente me dijeron que por tener un niño pequeño no podía. Me frustré, no escuché más radio, no vi más televisión, no vi más nada. Ya ahí sí vi mi sueño roto. Y un buen día, pasaron los años y los años, como 15, 10 y pico de años. Ya mi vida dio un giro, ya tenía mi otro hijo, ya Elías Daniel, que es el más pequeño, que va a cumplir 15 años ahora. En ese momento tenía como 6 o 7 años, no recuerdo, 8, hace mucho tiempo. Y estoy en La Quintica, un lugar muy emblemático en San Antonio de los Baños, y me encuentro con un locutor, Giovanni León, a quien envío un fuerte abrazo y mi agradecimiento total. Me dice, Eli, ¿cómo estás? ¿Qué es de tu vida? Y me dice, bueno, sé que te gusta la locución y yo llamaba a los programas de radio y participaba. Bueno, en fin. Me dice, están las pruebas de actitud para pasar un curso de locución. Digo, ¿qué?
Digo, le dime qué tengo que hacer. Díceme, no, leer varios géneros, narración, noticias, informativo, poema. Digo, yo voy para allá el lunes, cogí un periódico y me voy para donde Irelis Micheli y Maridelis Micheli, mi profesora que había sido de teatro en la infancia y es locutora, y su hija locutora. Y entonces me dice, voy, Irelis, que el lunes hay una prueba de actitud para locución, Maestra, enseguida que me vieron, maestra, no lo puedo creer, maestra. Ya había perdido la oportunidad de entrar a la ENA, toda esa serie de cosas. Y me presento el lunes en la radio, Radio Ariguanabo, en San Antonio de los Baños, la Villa del Humor, 105.3 de la FM. Un beso para todas las personas lindas y buenas de Radio Ariguanabo que tanto me apoyaron en mi carrera, porque para mí Radio Ariguanabo fue la escuela, la antesala de todo este proceso también. Mi vida ha sido un proceso total. Y sí, tengo que detenerme para agradecer a las personas que me apoyaron, que me brindaron su mano, que me dieron aliento, y ahí está Radio Ariguanabo. Y entonces aprobé las pruebas de actitud de la radio. Recuerdo que fue un año donde pasaron muchas cosas en mi vida. En ese momento, mi niño conmigo en la radio, el más pequeño, se quedaba dormido hasta las 12 de la noche en los sillones de la radio. Los sábados iba, y cuando estuve en Radio Ariguanabo estudiando la locución, se me da la oportunidad de comenzar una carrera de gestión sociocultural. Y yo comencé muchas carreras, pero por el embarazo, por el niño, por la casa lo dejaba. Dije, ay, psicología. Fui a 2 clases, ay, no. Después, ay, la licenciatura en esto, la dejaba así. Después, sociocultural, porque después se llamó gestión. Y primero era sociocultural. Lo dejé y así. Hasta que comenzaron los locutores y amistades. Ay, Eli, ¿por qué no empiezas la universidad? Caballero, yo estoy vieja ya para eso. Eli, por favor, involúcrate, vuelve, mira, tú estás joven. Bueno, tanto va el cántaro a la fuente hasta que se rompe. Así es. Fui con todos mis compañeros que querían realizar la universidad para Artemisa, para la facultad de Artemisa, hacer pruebas de ingreso. Señores, yo ya no me acuerdo de nada, ya yo no tengo nada en mi cabeza. Bueno, de 60 de no sé cuántas personas, 10 plazas para gestión sociocultural. Y ahí estaba Elizabeth Castro. Aprobé y comencé y me quedé en segundo año, casi inicio de tercero. No recuerdo bien, no me gusta mentir. De gestión sociocultural. Me iba muy bien ahí. Siempre los profesores apoyándome. Siempre la loquita, la que llegaba tarde a las clases, la que animaba las clases, la que ya cuando a veces yo no podía ir, las personas me extrañaban. Gestión sociocultural. Comencé. Y viene la COVID. Ahí es donde Elizabeth dice, actuación, actriz. Miren esto, ahora viene la mejor parte. No se pueden perder esto sin filtro. Ahí, Enrique, hago así y viene la COVID. Se para todos los estudios, se frena todo. Mis últimas clases ya fueron cubiertas, protección, tal. Todo se cerró. Y me pongo a conversar por internet con la actriz, siempre agradecida contigo, mi Giselle Sobrino. 1000 besos para ti. Giselle Sobrino Leiva. Donde me habla de trabajadores, donde me habla de la actuación, donde me habla de que yo tenía la oportunidad, de que nunca era tarde. Ya tenía como 34, 35. Y yo dije, a esta altura, dice, me estás en el límite. Ya a los 35 ya es por trabajadores la actuación en Elisa. Se supone que a Elisa ya lleguen personas que ya hayan estudiado, profesionales ya, y que van a obtener su título. Yo no, yo era empírica. Yo no pasé ENA, yo no pasé nada. Y comienzo a prepararme nuevamente. Digo, ¿qué tengo que hacer? Bueno, tienes que decir un poema, tienes que decir esto, pero tienes que tener una trayectoria
¿Qué trayectoria tenía yo? La de la radio, que ya era locutora. Me hizo mis exámenes Luis Alarcón Santana, me puso a La Guajira, me gradué de locutora y con ese título de locución comienzo y me presento porque había que estar en un grupo de teatro y yo no estaba en un grupo de teatro, pero estaba en la radio y esto formaba parte de esto, ¿no? Y gracias a que ya yo era locutora, habilitada en locución, pude incursionar y entrar en Elisa. Y me motivó, eso fue en diciembre. Empecé a hacer ejercicio de resistencia, empecé a hacer todo lo que conlleva los exámenes de Elisa. Todo. Me preparé con la familia Micheli, con el hijo de mi maestra de teatro, Marideli Micheli. Me preparé, Raúl. Le agradezco muchísimo también. Y me presento en Elisa. Elisa. Apruebo las pruebas, discúlpame. No, Apruebo las pruebas. Pasé la primera, pasé la segunda, pasé la tercera. ¿Y qué te puedo decir de los exámenes? Nunca me había presentado. Yo no sabía que me estaba enfrentando. Muchas cosas que me quedé así. Recuerdo que yo no tenía texto, porque había que aprenderse un texto. Un texto que busqué en internet sobre los sueños rotos. Recuerdo que mi canción fue de Elena Burke. Burke, que de mis recuerdos no quiero yo ni hablar, que ni una palabra voy a pronunciar. Y entonces toda esa emoción que yo tenía, todo ese texto, toda esa canción, que de mis recuerdos no quiero hablar, que ni una palabra voy a pronunciar, todo eso lo llevé a mi pasado. Te fuiste solo y no era la hora, mi amor. En ese momento mi amor era el pasado que yo había vivido. Yo no quiero pensar más todo lo que yo sufrí. Yo no quiero pensar más. Y entonces dediqué mis exámenes a eso nuevo que estaban haciendo en mí y a esas nuevas fuerzas donde yo estaba, se los digo como pescado en tarima, al buen cubano. Yo llegué y yo decía, ¿ahora qué hago? Me están pidiendo. Y que, ¿sabes? No tenía una noción profesional de lo que yo estaba viviendo. Y aprobé. Una preparación previa. Exactamente. Empíricamente me preparé. Y tenía mucho miedo que fuera a fallar con el tema de la radio y la actuación. A verme, como decimos al buen cubano, un poco plástica. Mi voz, que no se escuchara bien, que no fuera natural. Hice cine también de niña. Hice una película italiana que se llama, se me había olvidado, Fantagiro 5. Hice también en primer grado, sin ser profesional, hice un personaje extra. Hice de madrina de santera de Yubona en primer grado, dirigida por Rudy Mora. Y ahí fue donde el bichito fue empezando. Y las personas en el rodaje, Eli, embúyate, Eli, comienza, Eli, nunca es tarde. Y me están preguntando cómo fue que Elizabeth, y se me había olvidado decirles eso, ese bichito también, más la actriz nació? Giselle, exacto. Todas estas personas, la actriz, todo el mundo, Chabeli, Elizabeth, que era la asistente de casting en aquel momento, la directora de casting de la serie, y me fue motivando aquello y las cámaras y esto y lo otro. En plena COVID grabamos. Óyeme, y aquí está Elizabeth, la actriz, 4 años en Elisa, mismo. Y aquí estoy. Así es, una historia hermosa de superación total en todos los sentidos. Yo no lo puedo creer. Contra vientos y mareas. Ahora el día 2 de julio, hace un añito, el día 2, hace un año que me gradué en Elisa, en el Instituto Superior de Arte. Muchas felicidades. Gracias. Elisa, algo muy, muy fuerte que vamos a entrar ahorita, que es esa etapa de actriz, era aquí en La Habana, pero tú vivías en el San Antonio de los Baños. Ahora, ponnos en contexto cómo viviste eso de tener que viajar todos los días hacia La Habana para actuar, para estudiar, para estar al tanto, para llevar todo este proceso nuevo, retador, y del cual, bien dijiste, tú no eras estudiada anteriormente, o sea, eres empírica, talentosísima.
Gracias. porque eso sí lo vamos a resaltar aquí. Amo mucho como empírico y tengo el ejemplo del Benny Moré. Amo al Benny Moré, Luz y Progreso donde quiera que esté. Para mí es algo emblemático, algo muy grande. Pues sí, siento que lo llevo en la sangre, esto de actuar y tal. Y fue muy difícil eso. Fue muy difícil sin transporte, muchas veces sin dinero, muchas veces con la alimentación que la traía desde mi casa, de allá de San Antonio de los Baños, o sea, en taxi y tal son 40 minutos, pero en transporte de la calle es 1 hora y quizás un poquito más, en las llamadas camionetas, camiones. Y yo terminaba los rodajes, como bien te decía ahorita, tarde en la noche. Yo tuve que rodar. Muchas veces salir de un lugar bajo agua, bajo lluvia, llamar a una amistad, a una ex suegra y decirle, puedo quedarme en tu casa, mañana tengo rodaje, no tengo dónde estar. Y quiero darle mi agradecimiento total a mi expareja que en ese momento de rodaje estuvo a mi lado apoyándome, Víctor Alejandro Chavarría Millares. Le debo todo el apoyo que me dio en ese momento de rodaje de la novela. Muchas gracias a él que me ayudó, me apoyó con mis hijos mientras yo estaba rodando acá la novela. Muchas veces tuve renta, muchas veces no tuve renta. Un día recuerdo que a la señora de la renta le dijeron que yo estaba embarazada y a las 10 de la noche me sacó de la renta. Yo así tuve que recoger una mudada a esa hora y llamar a unos amigos míos, actores, a Daniel, los Dani, los amo. Tuve que llamarlo corriendo y decirle, necesito ir para tu casa porque no tengo dónde estar. Y ellos alquilaron un transporte y tal. Mi hermana también me apoyó. Y en ese momento me vacié el alquiler, la renta. Después no tenía dónde estar. Viaja todos los días de San Antonio. Llega al Lido. La última camioneta que salía de la terminal del Lido para San Antonio era a las 9 de la noche. Y a esa hora, una vez llegué que se me fue. Y una señora de Texas en el carro siguió la camioneta, pero hubo un momento donde no la alcanzamos y me dejó por Valle Grande. Los que vivimos en Cuba saben que está antes de la UCI, en la autopista, antes del punto de control, para allá para San Antonio de los Baños. Ahí me dejó, ahí me recogió un señor militar. Yo recuerdo que esa noche pasé tremendo sofoco, en el puro monte, plena carretera. Llegué a mi casa a 12, 1 de la madrugada para llegar, bañarme, comer algo. Y bueno, yo decía, bueno, si me acuesto a dormir, mi digestión. Me quedaba dormida sentada con el plato a veces. Y los guiones, repasando los guiones, me cogían las 2 de la mañana para las 4 estar nuevamente, como te decía, en la parada para volver. Gracias a todas esas lindas personas, a Lucila, a Ailén, Giselle, a todas esas personas que me acogieron en su casa, a todas las personas que me ayudaron con alquileres, con renta, Olivia, a todas. Mama, mucha luz a tu espíritu que me ayudaste mucho, me cuidaste en tu casa. A todas no tengo palabras, Enrique, son tantas personas. El pueblo de Cuba, gracias al pueblo de Cuba en general, que me apoyó. Personas que no llevaban mi sangre, que no me conocían, que me acogieron en sus casas sin saber quién era yo. Sí, era actriz y tal, pero no sabían quién era yo. Y me abrieron no solamente las puertas de su casa, me brindaron su corazón, su hogar. Y eso lo agradezco mucho. Gracias a todas esas personas de luz que siempre estuvieron en mi vida. Gracias. Pero sí pasé mucho trabajo. Mucho trabajo. De verdad. Oye, Elisa, vamos a pasar nuevamente a Gina, el personaje famoso que te... He hecho otras cosas, pero Gina, como la novela es más larga, y también es lunes, miércoles y viernes. Representaba también diferentes luchas de una de la mujer que estaba luchando por atención o por Exacto. que la quisieran, luchando contra complejos. Exactamente. Entonces tomamos como referencia porque causó un impacto, tocó fibra y tocaba temas muy sensibles. El problema es, no sé si decir el problema,
la mujer gordita, la mujer obesa es muy rechazada. Incluso en el plano profesional es muy rechazada. ¿Sabes? Vivimos lo de la belleza, los cuerpos perfectos, supuestamente cuerpos perfectos, y a veces se nos olvida lo emocional, lo interno, la preparación que tenemos. Y eso me tocó de cerca. La perfección no es lo perfecto, no es Estándares de belleza. exactamente. Y eso me tocó de cerca, sufrirlo. Gina, ya les decía ahorita, tiene mucho de Elizabeth, Elizabeth tiene mucho de Gina. Y dime, ¿qué quieres saber? ¿Qué fue lo más difícil de construir emocionalmente a ese personaje? Bueno, yo no diría lo más difícil, porque hay una liga ahí, vamos a decir así. Lo más difícil de construir este personaje fue muchas vivencias de Elizabeth. Tener que exponer eso. Tener que volver a vivir cosas que yo había vivido para llevarlo a Gina. Porque yo tuve a Gina de varias etapas. Mira, yo tuve a Gina, la que estaba en la casa con los padres, la niñita mimada de los padres. Tuve a Gina, la chef, la personalidad en el restaurante. Tuve a Gina, la rechazada por Tony, por el amor, la utilizada, la que no daban a la luz pública por obesa, la que gustaba pero que no eras capaz de exhibir a la luz por ser gorda. Y tuve a Gina, la que sufría por dentro, pero a pesar de eso, le daba vida y ayuda a Armando. Y lo levantaba y lo animaba. Vamos, que tú sí puedes. ¿Cómo que tú no puedes limpiar en una silla de ruedas? Vamos. ¿Cómo que tú no puedes hacer lo que tú hacías antes? ¿Cómo tú no lo vas a hacer? Vamos, Armando, dale, tú sí puedes. Vamos para la cueva de Pinar del Río, vamos para las rocas, vamos para el arqueólogo a realizar esa actividad. ¿Cómo tú no vas a poder? Y entonces todo eso, Gina... Tuviste que revivirlo Sí, y construirlo en el personaje. Exactamente, cosas que vivió Elizabeth y cosas que no vivió. Elisa, ¿qué te escribía la gente en toda esa etapa que tú Bellezas. recuerdas? Yo recuerdo que cuando yo estaba grabando la novela se utilizaban mucho los memes en novelas pasadas. Y yo decía, ay, tú verás que me van a sacar a mí. Imagínate la gorda de la novela. Tú verás que me van a sacar a mí como una vaca, Armando en un sillón de ruedas, cargando una vaca con la cara mía. Y nada que ver. Yo no tuve, a pesar de que el personaje de Gina pasó por varias transiciones, yo te digo sinceramente, no tengo quejas. Mucho amor, mucha entrega, mucho respeto del público dentro de Cuba y fuera de Cuba. Mucho respeto, mucha admiración. Lo máximo, lo máximo, lo máximo. Lo máximo. ¿Para qué decirte? Elisa, ¿te diste cuenta que muchas mujeres se veían reflejadas en ese personaje? Yo diría que todas. Yo diría que todas, porque Gina representó cada mujer, no solamente de Cuba, sino fuera de Cuba. En la parte emocional, en la parte profesional, ¿sabes cuántas mujeres chef existen? ¿Sabes cuántas mujeres chef hay en Cuba? ¿Sabes cuántas Ginas hay en Cuba? En cuanto a ser chef, en cuanto a ser rechazada, en cuanto a estar ellas tristes y dar aún así alegría. ¿Sabes cuántas mujeres ya adultas son mimadas por los padres o los padres la ven como una bebé, como una niña, como la hija protectora? Gina con su hermano también en la casa, cuántas, o sea, todas las mujeres se vieron reflejadas. Cómo la transición de Gina de una baja autoestima a tener una autoestima elevada, a tener seguridad en ella como mujer. Elisa, en tu Instagram te defines como una curvy, hermosa y elegante. Ay, Eso es sí. algo bien potente. Yo necesito, a ver, ustedes tienen que ver esto porque sí, claro que lo soy.
Miren, una curvy fina y elegante. Como dice mi amigo Enrique. Esto es lo bueno de este programa, de este podcast. Sin filtro. Así es. Sin filtro. Elisa, eso es algo muy potente, te estaba comentando, porque es un proceso donde tú muestras una seguridad increíble. ¿Qué proceso tuviste que vivir para mostrar esa seguridad y empoderarte tú y empoderar a todas esas seguidoras y seguidores que también te ven ahí? Yo siempre he querido que la mujer se ame, se respete y se valore. Y que, déjeme decirle, porque hay personas que confunden las cosas, el aceptarnos como somos y como estamos no quiere decir que no hagamos una dieta, que no comamos alimentos saludables, no quiere decir nada de eso, todo lo contrario. Amarnos significa practicar ejercicio, comer saludable, pero es amarte, aceptarte como eres, tener una autoestima, verte linda, que guste cuando mires al espejo, que guste lo que ves. Y si no te gusta lo que ves, trabajar en ello. Yo a veces le digo a mi esposo, ay, Pivo, a ver, vamos a decir un secretico. Puedo, sin filtro. Claro que sin filtro. A mí me gusta estar gordita, para que lo sepan, llenita. Cuando voy bajando mucho de peso, paro y vuelvo y así. Y en el Instagram me gusta salir como soy yo. ¿Cómo soy? ¿Cómo es Elizabeth natural? No me gusta, ya les digo, procesarme tanto. Si estoy en la casa con el cabello despeinado, me gusta salir así. Si estoy sudada, perdón, decirle a mis seguidores, aquí estoy sudada y tal. Recuerdo una foto que me hice con el fotógrafo Pablo Moreira. Desnuda. De hecho, estaba más voluminosa que ahora. Creo que hace 2, 3 años estaba en el rodaje de la novela. Esa foto gustó mucho. Y lo que les tengo que decir es que soy muy temeraria. Yo estaba rodando la novela y esperando a que me tocaba mi escena. Y ya el fotógrafo Pablo Moreira, un fotógrafo espectacular a quien amo y quiero, gran amigo, muchos besos para ti. Pablo Moreira, Pablito, un ser espectacular que ojalá algún día pudiera estar en este podcast, Claro que es sí. maravilloso. Pablito me decía, Eli, ya voy a subir la publicación en colaboración. Y yo decía, ay, Dios mío, los comentarios. Ay, Dios mío, ¿qué pasará? Que invito a todos a pasar por mi Instagram, elizabeth.castro_actriz. Y estuve un poquito alejada porque decidí dedicarme a mi familia. O sea, sí llevo mi Instagram y tal, pero no con esa sistematicidad de tantos reels al día, tantos reels semanales. De hecho, mis reels son como hobby. A veces sí tengo trabajo y promociones y tal, pero tengo mi Instagram como un hobby, como me divierto muchísimo cuando me siento triste, me divierto muchísimo haciendo los reels que hago, que he dejado un poquito de hacerlos, prometo retomarlos. Me gusta mucho el humor y estoy abierta a todas las propuestas. ¿Has hecho algo de humor? Estuve haciendo un programa que se llamaba La Lata, no recuerdo bien, que no me gustaba como me veía, no conectaste. No conecté, no sé, sentía que yo respeto muchísimo el humor. El humor es para los espectadores risa, pero se hace serio, muy serio. Muy serio y es algo que es complejo, no es tan sencillo como la gente lo ve. La gente piensa, las personas algunas, no todas, quizás piensen, no voy a juzgar, que el humor es ya la cámara y reírnos y tal, y no. El humor es complicado y es un proceso difícil y de mucho respeto, al que yo respeto muchísimo. ¿Sientes que hoy como artista o actriz o actor tienes que aprender a venderte también en las redes sociales? ¿Tienes que hacer redes sociales como una obligación o es algo que es opcional para ti? Es tu opinión. Sí, ¿no? A ver, yo voy a dar mi criterio personal. Soy malísima en las redes sociales. No sé nada de edición,
paso mucho trabajo y he perdido trabajo y oportunidades por no saber editar. A ver, yo tenía mis redes sociales como diversión, literalmente. Yo me sentía mal y hacía un reel. Lo mismo salía más vestida quizás o no, procesada, producida. Lo hacía para divertirme. Pero me di cuenta que también personas me empezaron a llamar, como tú también, como que comencé, como nos conocimos nosotros, que me llamaste para que yo fuera la imagen. Ya ahí eso es diferente. La embajadora de Jesús Comer en su momento. Y he trabajado con otros negocios. Y ya ahí he tratado de llevar mi naturalidad sin perder mi esencia de Elizabeth, pero ganando, facturando. O sea, me pagas por esto, siento placer al hacerlo, me divierte, me siento bien y me gusta. Ahora, ¿qué pasa? Es complicado. A veces tú haces un reel para una promoción y lo ven 5,000 personas, porque ves las vistas, ahí está registrado, pero las 5,000 personas no te dan like, pero las 5,000 personas no te comparten o no te comentan. Ahora mismo, yo no estoy teniendo prácticamente visualizaciones en Instagram. Y entonces cuando te van a contratar, ya a las personas no les interesa tu talento. Ya a las personas no les interesa si eres buena en lo que haces. Te contratan o te buscan porque en ese momento está el programa televisivo, por ejemplo aquí la novela cubana. Si estás en la novela, quizás, o si estás trabajando tus redes sociales, tienes trabajo en redes sociales, te llaman para promociones, te llaman para trabajar. Si no, no te llaman. Así es. Por ejemplo, a mí hace tiempo que yo no hago una novela cubana, después de Viceversa. He hecho cosas, producciones para cine, he hecho telefilme, estuve en el Festival de Cine Latinoamericano y he tenido mis personajes y mis cosillas, pero como tal novela no me han llamado. Y esto es algo que impulsa cuando el actor está saliendo todo el tiempo en la televisión con una sistematicidad. Los dueños y las personas tienen más popularidad y los dueños te llaman para que les promocione. Si no tienes vista, nadie te llama. Es el lado oscuro de nadie te llama si no tienes fama. vistas en Instagram, nadie te llama. No importa, es mi experiencia. Tu percepción. Exacto. Y yo también tengo familia, yo también tengo hijos. Entonces es un tema bastante complicado. Es un tema bastante complicado y es como la persona quiera verlo. Como también tengo personas que no les interesa la cantidad de vistas, que me dicen, te quiero a ti, eres tú por tu talento, eres tú por lo que me has mostrado. Por tu profesionalismo. Yo soy una de ellas. Gracias. Que te elijo porque yo sé lo profesional que eres. Gracias. Y el trabajo que hemos tenido juntos, que hemos hecho, ha sido algo muy profesional, que es algo importante. Yo le digo a dueños de negocio que sé que a veces uno busca en los números, en las métricas, porque evidentemente como todo negocio necesita visibilidad. Exacto. Pero también hay que valorar la parte profesional, la entrega y el talento. Que muchas veces nos vamos por lo otro y le pagamos a alguien que está en tendencia o que tiene más visibilidad, pero puede quedarnos mal, puede hacer un trabajo que sea mediocre. Yo no cuestiono ni una parte ni la otra, simplemente estoy exponiendo mi experiencia. Está bien. Mi experiencia porque me encanta lo que hago, me encanta promocionar, me gusta. Y muchas promociones, lo digo aquí, las he hecho gratuitamente. Sí, porque simplemente estoy agradecida de un dueño de un negocio, o estoy agradecida porque creo que en su momento fue justo, y todo en la vida hay cosas que no tienen precio. No, me consta que eres una persona muy agradecida. De hecho, en el episodio, en el capítulo entero, has agradecido muchísimo. Y yo observo mucho de los detalles. Estoy seguro que la gente lo va a observar también. Has agradecido mucho. Todo el mundo no tiene esa capacidad. De hecho, perdóname que te interrumpa. Solo las personas que de verdad están destinadas a cosas grandes se dan cuenta que agradecer es crecer. Exactamente. Entonces,
Te felicito por eso también. Gracias. Dime la idea que... De hecho, hoy estoy aquí porque agradezco a este gran hombre, lo digo así en público, gran hombre que viene de abajo, este guajiro cubano que viene de abajo, que le costó reunificar y crear el hogar que tiene hoy. No fue inflando bolitas de espuma en el aire. Fue con mucho sacrificio y hoy tiene un hogar, una familia, una esposa maravillosa, unos padres maravillosos. Tiene un niño precioso, que Dios lo bendiga muchísimo, y un negocio que va a seguir creciendo y creciendo. Y hoy, el estar en su programa, en su podcast, Sin Filtro, para mí es un orgullo. Y el estar hoy aquí, me sentí comprometida, me siento en gratitud, en agradecimiento. Para mí estar aquí no lo veo ni de manera... No, le dije al inicio que esta entrevista era especial, porque primeramente estoy siendo yo, y esta entrevista me da la oportunidad, y es una manera de agradecer cosas y momentos, y toda esa visión que tienes sobre mí. Gracias, Enrique, por tu constancia, por ser el padre, el esposo y el hijo y el amigo que eres. Te mereces lo mejor del universo. Muchas gracias. De corazón te lo digo. Yo lo recibo. De porque verdad, sé que de corazón. verdad, Muchas de verdad. gracias, Lisa. Que Dios te bendiga mucho y mucha prosperidad en tu negocio. Mucha prosperidad. Y es una persona que cómo me veo, cómo estoy, cómo me ves, Elisa, cómo me proyecto. Y eso es muy lindo porque todos los días aprendemos de todos. Todos los días aprendemos. Hasta de los niños aprendemos, de los animales, de la naturaleza, de todos. Elisa, voy a hacerte unas preguntas rápidas, humanas, directas, y quiero que me respondas con lo primero que te venga a la He sido mente. directa desde el principio. ¿Qué miedo todavía no has vencido? Miedo, soy claustrofóbica. Ok. ¿Qué parte de tu historia te costó aceptar? ¿Qué parte de mi historia me costó aceptar? No sabría qué parte decirte. O sea, me acepto porque soy hipersensible, pero me hace sufrir muchísimo. Y no es que no lo acepte, pero digo, ay, ¿por qué tengo que ser así? Eso sí. ¿Qué herida te hizo más fuerte, aunque en el momento que pasó tú no lo entendías? ¿Qué herida? Ujú. La herida de no poder estudiar actuación, de no poder entrar a la ENA. Eso me afectó, me abrió una herida, caí en depresión, pero me hizo más fuerte. Me afectó mucho la magnitud para mí de ser actriz, de actuar. Eso para mí es muy importante. Es mi vida, es mi oxígeno. Y el hecho de no poder continuar una carrera, quizás comencé Lisa con 35 años, quizás si hubiese en su momento podido estudiar, mi carrera hubiese sido más amplia. Y eso es una herida que llevo que me ha costado. Pero bueno, ya estoy aquí y hablo del presente. Ah, exactamente. ¿Qué te da más miedo, fracasar o quedarte sin intentarlo? Quedarme sin intentarlo. Siempre. Temeraria, pero para arriba el lío, como decimos el cubano. Para arriba el lío. Así, para arriba el lío. ¿Qué tuvo que morir en Elizabeth para convertirse en la mujer que soy? Los complejos. El yo no puedo. Complejos con mi cuerpo. Por gorda no puedo. Por esto no puedo. Por ser empírica no puedo. Por no estudiar en una escuela que ya estudié y me gradué para superación, ¿no? Pero en el momento en que estaba empírica, trabajé con personalidades, actores inmensos, directores, Eloy Inclán, Eduardo Emil, Lorena. Beso lindo para ustedes. Gracias por regalarme a Gina, por dirigirme, por aprender mucho de ustedes, por ayudarme y apoyarme. ¿Qué te puedo decir? ¿Qué estás construyendo ahora que la gente no sabe? Bueno, estoy intentando construir. Todos los días construyo una nueva Elizabeth. Y por ahí tengo un emprendimiento que estoy intentándolo porque sabemos todos cómo está la situación.
Todavía estoy un poquito indecisa. Sí se te va. Saqué alguito, pero no estoy así, completa. Estoy un poquito y veo qué pasa, la situación de Cuba, lo social, lo económico. Me tiene un poquito temeraria. ¿Qué sueño le queda a Elizabeth Castro pendiente? Ay, quiero hacer una película donde yo haga el personaje de alguna personalidad del ayer que existió. Muy interesante eso. Por ejemplo, como mismo han hecho la película del Beni, algo así. ¿Qué personalidad te gustaría interpretar? Ay, me da pena, pero bueno. María Félix, Sí. esa mexicana. Amo mucho el cine mexicano, amo mucho la cultura mexicana. Amo a México. No he tenido la oportunidad de ir, pero sé que voy a ir Así es. pronto. No, la Me encanta cultura México. mexicana y México son hermanos de nosotros los cubanos. Nosotros estamos entrelazados con ellos en muchísimas cosas. Hay muchas cosas diferentes y yo sé que cuando pises México vas a encontrar ahí un segundo país. De hecho, tengo un sueño que es con la comida. No, Sueño con tener mi La propio gastronomía. negocio de comida criolla, cubana. la gastronomía mexicana también es muy variada, es muy rica. Mucha gente al principio le ofrece resistencia, incluyéndome. Te voy a hacer una pequeña anécdota. Los primeros meses, como los primeros 6 meses, yo no quería consumir nada mexicano puro. Eso no estaba adaptado. Mucho picante también. No, los olores, el picante. Ay, los tacos, me encantan los tacos. No, son deliciosos. Y al pasar los 6 meses, probé algo, una torta del Chavo, probé varias cositas que hicieron que le cogiera tremendo amor o que le tomara tremendo amor, porque allá coger tiene otro significado. O sea, Sí, es una palabra que tomar. para nosotros es coger, o sea, Sí. alcanzar algo, pero allá, Allá no, allá es. Sí. Y pues así, Elizabeth, ha sido una tarde espectacular contigo. Te agradezco Gracias. tu espacio, Con nosotros. tu energía. Te agradezco el que hayas tenido el tiempo de sentarte y ser sin filtro como eres, de traer tu experiencia, de exponer tu vida detrás de la actriz, de la gran persona que eres. Y estoy seguro que nuestra audiencia le vas a encantar. Sigan a Elizabeth Castro en su Instagram. Tiene una página de Facebook también. Síganla en su Instagram. Déjenle apoyo en los comentarios. Ay, sí, me encanta. Escríbanme. Un beso al pueblo de México. México lindo y querido. Algún día espero estar por allá pronto. No hay nada imposible. Es uno de mis sueños, ir a México. Visitar sus calles, ver su cultura, sus museos, probar sus comidas, sus religiones. Me encanta. Yo practico la religión yoruba. Me encanta, me encanta, me encanta. Muchas gracias, Elizabeth, por venir a Negocios Sin Filtro y por mostrar la mujer que hay detrás de Elizabeth Castro. Delante, detrás, para el costado y para el otro lado. Gracias, Enrique. Por mostrar la mujer detrás de la actriz. Perdóname. Muchas gracias. Un besote. Gracias a ti.